foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very... Pues estamos en el Faradio y abrimos la ventana de la energía del cambio. Esta es la sección que los que seguís mucho al Faradio ya sabéis que es la que hacemos de la mano de Solabria, que es una cooperativa comercializadora de energías renovables que tenemos en Cantabria. En este espacio lo normal es que las entrevistas que hacemos sean de un tipo medioambiental, pero a veces hacemos excepciones y, por ejemplo, Gaza, Palestina, son una excepción habitual ya en este espacio. Ahora hemos vivido de nuevo un viaje de Global Summit Flotilla para tratar de llevar comida, en general ayuda humanitaria hacia Gaza, y tenemos con nosotros a una mujer cántabra que ha estado, ya ha vuelto, pero ha estado en este viaje de la Global Summit Flotilla. Ella es Inés Madrazo Delgado. Muy buenas, Inés. Hola, buenas. Bueno, has estado en este viaje, pero ahora ya sí que podemos decir que has podido volver a casa. Y la primera pregunta obvia, ¿cómo estás? Bueno, hemos podido volver a casa, no hemos podido volver todos. Los que hemos podido volver seguimos todavía intentando reintegrarnos en nuestra vida con las consecuencias de lo que hemos sufrido. Pero bueno, estoy bien, estoy contenta de estar en casa y poco a poco nos vamos recuperando. Bueno, tú ibas en esta flotilla que, bueno, eran como suele ser habitual, como vimos también el año pasado, decenas de embarcaciones rumbo a Gaza. No todas han sido abordadas por el ejército israelí, pero varias de ellas sí que lo han sido, por ejemplo, la tuya, ¿no? Sí, en este caso éramos más de 50 embarcaciones, no era el completo de la flotilla, porque la flotilla tenía que ir juntándose a lo largo del Mediterráneo y faltaban todavía muchas embarcaciones que se iban a unir a nosotros en Grecia y en Turquía. En el momento de la intercepción éramos unas 51 embarcaciones, de las cuales 22 fuimos interceptadas. Uh-huh. ¿Cómo es ese momento en que de repente ves, o sea, es decir, cuando tú vas en la flotilla, conoces este riesgo, sabes que es algo que puede ocurrir, pero eso no significa que el momento en que de repente llega una embarcación del ejército israelí a la tuya, ¿cómo vivisteis ese momento? Efectivamente, todos los que hemos participado y los que siguen participando sabíamos que corríamos el riesgo de una intercepción por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, y hemos recibido formación de la Global Summit Flotilla para estar preparados a saber cómo reaccionar en ese momento. El problema es que nos han interceptado en aguas internacionales, en el mar Mediterráneo, a más de 1.000 kilómetros de las costas de Gaza, y nosotros no esperábamos en ningún momento que nos fueran a interceptar esa noche, por lo que no estábamos de ninguna manera preparados. Sí que estábamos preparados para que a partir de Creta empezara a recibir ataques de drones, que ya había pasado los años anteriores, pero nadie de ninguna embarcación estaba preparada en ese momento para ser interceptada a más de 600 millas náuticas de Gaza, donde el ejército israelí, que tampoco tiene jurisdicción en las costas de Gaza, pero muchísimo menos en el mar Mediterráneo frente a Grecia. Así que, sin estar preparados, pensando que podría ser más adelante, ¿y cómo fue vuestra reacción? De repente que se te lance el clic de tenemos que hacer una determinada serie de cosas cuando llega este momento. Nosotros, la primera vez que se aproximan a nuestro barco fue sobre las 8 de la noche, ya era de noche, estábamos cenando y empezamos a ver mucha movilización de drones encima del barco, drones que nos seguían y que cruzaban constantemente por encima del barco. Eso ya nos alertó mucho y nos preocupó porque pensábamos que íbamos a recibir algún tipo de explosivo o algún ataque del dron. En ese momento nosotros llevamos un coordinador en el barco que empieza a preocuparse seriamente y nos indica que nos metamos todos dentro del barco por si lanzaban algún explosivo, pero no pensábamos que iban a acceder con lanchas. Poco después se acerca una lancha motora con militares que se identifican como las fuerzas de ocupación israelí. Pero hasta en ese momento nosotros teníamos dudas de que realmente fuera Israel, porque nos parecía inverosímil que Israel estuviera atentando contra nosotros en las aguas de Grecia. La primera vez que se acercan, obviamente con mucho miedo, nos apuntan a la cabeza, sobre todo apuntaron con un láser a la cabeza del capitán
y nos mandaron a todos ponernos en la proa del barco donde saben que no hay cámaras grabando, de rodillas y esperar allí. Nos dejaron allí situados, concretamente en mi barco, no todos los barcos han sido atacados de la misma manera, y se fueron. Estuvimos más de 1 hora paralizados en el agua, sin saber si seguir marcha, si esperar allí o qué hacer, y sin saber muy bien qué es lo que teníamos que hacer. Además, cuando ellos se acercan al barco se interrumpen todas las comunicaciones, con lo cual no tenemos wifi, no tenemos ninguna forma de comunicarnos con el resto de los barcos para saber qué está pasando. Bueno, el año pasado aprendimos que uno de los protocolos era que cuando ya se abordaba a una de las embarcaciones de la flotilla, lo que se hacía era automáticamente deshacerse de todos los dispositivos, los móviles, los ordenadores. ¿Lo hicisteis vosotros también? Nosotros en la primera vez que se acercan y nos mandan a la parte delante del barco, como ellos no habían abordado el barco, no habían subido al barco, solo hubo un compañero que tiró el móvil, el resto permanecimos con los móviles y eso nos permitió comunicarnos durante la hora y media, o yo no sé exactamente, igual fue más tiempo, que estuvimos paralizados, nos dio tiempo para comunicarnos con las familias, comunicarnos con el resto de los barcos y decir que parecía que estábamos siendo interceptados y que efectivamente íbamos a ser secuestrados esa noche. De hecho, a mí me dio tiempo a avisar a mi hija de que se acercaban naves militares, que creemos que eran naves militares de Grecia, y que íbamos a ser inmediatamente interceptados. Y al final, ya posteriormente, ¿sí que acabaste tirando el móvil o te lo quedaste contigo? No, todos, absolutamente todos, cuando se acerca ya la lancha y nos gritan desde la lancha, tiramos todos los móviles, ordenadores, cámaras de fotos, porque como no estaba previsto que eso pasara allí, todo el material electrónico que se iba a bajar en Creta hubo que tirarlo al agua. Y una vez que ya se dirigen directamente a vosotros y vosotras en el barco, ¿cómo es esa comunicación a nivel físico y a nivel verbal? Ellos se suben de forma muy agresiva, muy violenta al barco, nos vuelven porque estábamos situados en la proa, estábamos sentados ya esperando la intercepción y nos vuelven en la popa, y nos vuelven a enviar a la proa de rodillas con las manos en la cabeza y con quien se comunican principalmente es con el coordinador del barco. Intentan identificar al capitán, que es siempre lo que intentan hacer, nosotros nos negamos a dar esa información. Y en ese momento empiezan a destrozar el barco y todos los símbolos palestinos, banderas palestinas, todo lo que rompen las velas, rajan las velas, incluso mientras intentaban romper las banderas, las metralletas iban de un lado para el otro con el miedo que teníamos de que aquello se disparara. Y así nos tuvieron porque ellos desplazaron el barco hacia el buque que tenían para secuestrarnos. O sea, que una situación de absoluta violencia, además en un sitio donde realmente estás ante una autoridad ante la que no tienes la obligación, ¿no? de identificarte, porque ni siquiera es una autoridad de la Unión Europea, por ejemplo, o de Grecia, que es el país que está más cerca en ese momento, pero sin embargo ellos actúan como si ya estuvieses en terreno israelí. Totalmente, no tiene ninguna jurisdicción, es un acto total de piratería que se salta todas las leyes internacionales del mar y de los derechos humanos, pero como actúan con total impunidad, tuvieron la capacidad de secuestrarnos y de hundir y destrozar la mayoría de los barcos. Así que directamente hundiendo los barcos y después os acercaron hasta la isla de Creta. En ese momento nos suben en una de las lanchas motoras y nos trasladan a un buque que llevábamos un rato viendo porque estaba muy iluminado y no sabíamos identificar bien qué era, y cuando ya nos acercamos vimos que era un buque naval israelí en el que habían improvisado un campo de concentración con varios containers y con concertinas, y allí es donde nos identifican, nos tienen durante horas arrodillados en el suelo, nos cachean, algunos compañeros sufrieron abusos sexuales. Y finalmente nos meten a todos en ese campo de concentración a cielo abierto que habían improvisado y que estaba constantemente vigilado y apuntado por soldados. ¿A ti concretamente te hicieron algo? ¿Te pegaron o te hicieron alguna cosa? No, yo concretamente sufrí la violencia psicológica que todos sufrimos los maltratos, no dejarnos dormir, echarnos agua para que pasáramos frío. Yo tuve que dormir a intemperie. Éramos 180 personas en 2,5 contenedores, no cabíamos dentro de los contenedores, pero a mí no me agredieron físicamente ni sufrí ningún tipo de abuso sexual. Pero bueno, algunos de tus compañeros y compañeras sí, y me imagino que tendréis la intención, no sé si denunciar lo que os ha sucedido. ¿Cómo vais a hacer ese proceso?
Hubo más de 34 personas que tuvieron que ser trasladadas al hospital. Varias de ellas permanecieron durante varios días ingresados con contusiones cerebrales muy graves, con varias costillas rotas, hombros dislocados. Hubo mucha gente que sufrió palizas. Y ya cuando a mí me evacúan a Turquía, a Estambul, y la primera noche cuando llegamos a Estambul estuvimos hasta las 6 de la mañana en comisaría denunciando con pruebas forenses, nos hicieron pruebas de análisis de orina, de sangre, psiquiátricos, médicos, y se hizo el relato de todo lo que había pasado para iniciar una denuncia. Pero la denuncia al final es una cosa que se queda en Turquía o también se va a llevar a la Unión Europea. Pues yo imagino, hasta el momento yo donde he declarado ha sido en Turquía porque fue el país que nos acogió, pero al igual que ahora mismo están declarando los participantes de la flotilla del año pasado, imagino que la denuncia sea colectiva y se le vea a la Unión Europea nuevamente. ¿Y cómo es este proceso de estar en un buque naval israelí que se decida que Estambul es el sitio al que os llevan? A ver, el problema es que la misión es una misión internacional de personas civiles, de la calle, del día a día, y muchas de esas personas no pertenecen al territorio Schengen. Entonces, cuando nosotros nos liberan en Grecia, que es cómplice directo de Israel, retiene nuestros pasaportes y nos amenaza con detenernos por entrar ilegalmente en su país, cuando no habíamos entrado legalmente, nos habían secuestrado y nos habían dejado allí. Entonces, la problemática mayor era, primero, que no estábamos en territorio amigo, no sabíamos lo que nos podía pasar y que todas las personas que no pertenecían al territorio Schengen podrían ser detenidas. Por eso es la delegación de Turquía la que inmediatamente moviliza un avión para sacarnos de allí. Así que al final el trasiego va de ir navegando por el Mediterráneo, que estés junto a Grecia, que te lleven a Estambul, y ya de Estambul imagino que es donde has podido coger el avión para regresar a España, ¿no? Sí, efectivamente, ya desde Estambul volé directamente a Madrid el domingo. Esto fue el domingo pasado, que ahora ya estamos a miércoles, o sea que ya llevas 3 días en España de nuevo. Y te tengo que preguntar, Inés, ¿cómo te nació la idea de yo me voy a apuntar a un plan como este, con los riesgos que conlleva, pero porque tengo la necesidad de defender que aquí hay una causa justa que tenemos que defender un poco entre todos, ¿no? Efectivamente, yo creo que todos deberíamos seguir hablando de Palestina. Yo conocía el riesgo de que nos interceptaran y el peligro al que nos exponíamos, y más teniendo en cuenta la escalada de violencia que ha habido en los últimos meses con la guerra de Irán y con la invasión del Líbano. Pero para mí no era posible ya seguir mirando hacia otro lado, me parecía complicidad, me parecía que tenía que hacer algo y que tenía que hacer algo por participar, por colaborar con la ayuda a la liberación y la autodeterminación de Palestina. Además, en ese momento hubo un llamamiento a los médicos. El sistema sanitario palestino ha sido completamente destruido, los hospitales han sido destruidos, no tienen materiales, no tienen medios, y todo el personal sanitario está siendo detenido, secuestrado, torturado e incluso asesinado. Y nuestra intención era, bueno, y sigue siendo, porque va a salir un barco de Turquía con profesionales tanto sanitarios como arquitectos, profesores, era, si en caso de que pudiéramos alcanzar las costas de Gaza, ayudarles a reconstruir el sistema sanitario. Bueno, hay que decir, te voy a preguntar qué es lo que llevabais en el barco, porque claro, el tratamiento que recibís es como si fueseis traficantes de armas como poco. ¿Qué es lo que llevabais en el barco para llegar hasta Gaza? Ellos nos tratan como terroristas, pero el hecho de tratarnos como terroristas es por el intento de romper el bloqueo marítimo para abrir un corredor humanitario. Nosotros en el barco llevábamos medicinas, llevábamos comida, llevábamos material escolar, pero lo más importante no es la cantidad de material que podíamos llevar, que no dejamos de ser 50 veleros en ese momento, sino el hecho de poder abrir un corredor marítimo para facilitar la entrada de ayuda humanitaria. Pues esto es lo que tratabais de hacer, lo que se os ha impedido llegar a hacer, y te pregunto, Inés, si te apuntarías a la siguiente. A ver, yo creo que esta misión, que todavía continúa, la flotilla sigue navegando. Hasta ahora, hasta el momento, aunque nos hayan interceptado 22 barcos, no ha sido un fracaso, porque uno de nuestros objetivos era volver a poner en foco a Palestina. Parece que desde que se declaró un alto el fuego, que es totalmente
mentira, porque siguen asesinando palestinos todos los días y siguen impidiendo la entrada de ayuda humanitaria. Se había dejado de hablar de Palestina y uno de nuestros objetivos principales era volver a poner en foco a Palestina y presionar a los gobiernos para que actúen. Yo me he planteado mucho volver a navegar ahora, seguir navegando. En un velero no me veo capacitada para volver a ser detenida por las fuerzas de ocupación israelí. Hemos pasado mucho miedo. Obviamente esto no tiene nada que ver con lo que sufren los palestinos en las cárceles, pero nosotros como civiles y personas de a pie hemos pasado mucho miedo. Nos han disparado con bombas de sonido, nos han amenazado con matarnos, nos han tenido en posturas de rodillas durante horas, hemos pasado miedo y hemos pensado, nos han hecho creer que nos llevaban a Israel y nos han hecho creer que podían matarnos. Entonces yo ahora no me veía con la fuerza suficiente para volver a afrontar esa situación. Sin embargo, sí que me he planteado volver a incorporarme a la flotilla en el barco de la misión médica, que es el barco que va con médicos y profesionales de otras categorías, que va a entrar en caso de que se pueda abrir el corredor marítimo. Bueno, el caso es que sí que ha habido, al menos que se sepa, 2 compañeros que iban en la flotilla a los que sí que han llevado de Israel. Uno es hispano-palestino, o sea, es ciudadano, compatriota nuestro. El otro, bueno, se llama Thiago Ávila, yo creo que sí es un poco más conocido porque también fue una de las figuras más relevantes de la flotilla del año pasado. Él es ciudadano brasileño, en su caso particular. Y te quiero preguntar por si tú te has puesto en contacto de alguna manera con alguien relacionado con el gobierno de España. Lo digo porque al interceptarse la flotilla sí que se conoció que hubo alguna acción diplomática por parte del gobierno de España, claro, porque el gobierno de España se ve obligado a defender a nacionales que están en esa situación y que han sido detenidos ilegalmente por Israel. ¿Tú has tenido algún contacto con el gobierno? Nosotros notificamos nuestra salida al consulado español, se denunció cuando estábamos siendo interceptados, nuestras familias llamaron también al consulado para que España, o cada uno su país, nos defendiera de un acto de piratería en aguas internacionales y hemos seguido exigiendo que intercedan por Saif, que es un ciudadano español, y perdona que me emocione, de origen palestino, que lleva 23 años viviendo en España. Estuvo navegando 2 días con nosotros. No pensaba llegar hasta Gaza, se iba a bajar en Creta por el riesgo que tiene como ciudadano palestino, porque los israelíes ya lo consideran un terrorista y porque a él sí que le pueden aplicar la pena de muerte, que es una pena de muerte que ha sido recientemente aprobada y que es aplicada simplemente, o sea, solamente a los ciudadanos palestinos, y tenemos mucho miedo por lo que pueda pasar. ¿Qué le dirías tú al gobierno de España? Teniendo en cuenta, lo añado como contexto, que al menos en cuanto a mensajes, discurso, sí que ha sido uno de los gobiernos a nivel europeo que más veces ha dicho que lo que hace Israel en Palestina no puede ser, incluso lo que está haciendo en Líbano ahora mismo también es una cosa que no debe de suceder, pero ¿te parece suficiente lo que hace el gobierno o en qué crees que debería de avanzar el gobierno de España? No, no me parece suficiente en absoluto. Me parece que una cosa es lo que se dice públicamente, las declaraciones están muy bien, pero en estos momentos tanto el gobierno de España como el resto de los gobiernos europeos tienen que tomar iniciativas, tienen que aplicar sanciones a Israel, tienen que desvincularse completamente de Israel, tienen que dejar de apoyar a Israel de forma directa o de forma indirecta, permitiéndole con la connivencia de nuestros gobiernos. No es en absoluto suficiente lo que están haciendo. Está muy bien de cara al público salir diciendo que apoyamos a Palestina, pero no es suficiente. Llevamos más de 2 años viendo un genocidio que ya empezó en 1948 con la Nakba, que se ha agravado muchísimo en los últimos 2 años, pero estamos viendo una limpieza étnica, un genocidio reconocido y hay que actuar, no sirve con hablar. Inés, ¿cómo te han recibido cuando has vuelto a casa? Hombre, con los brazos abiertos, obviamente, muy contentos de que haya vuelto a casa, un poco tristes todos, yo también, porque se nos haya interrumpido la misión. Yo tenía realmente esperanzas de poder alcanzarla, aunque fueran pequeñas, de poder alcanzar Gaza, pero bueno, estamos orgullosos de lo que hemos conseguido y estamos orgullosos de que la flotilla siga navegando
y de que sigamos poniendo a Gaza en el punto de mira. Bueno, tú eres cántabra, pero no vives en Cantabria, vives en Talavera de la Reina, ¿no? Sí, yo viví en Cantabria, en Santander, hice la especialidad como cardióloga y después la subespecialidad que tengo la salí a hacer afuera y llevo desde el 2015 viviendo en Talavera. ¿Y ya has vuelto a trabajar? No, todavía no. Pero ya te están esperando en el trabajo, ya te dicen que quieren volver a verte trabajando codo con codo allí en Talavera contigo. Hombre, supongo que están deseando que vuelva. Me voy a tomar unos días, por lo menos hasta que consiga dormir una noche entera y se nos pase un poco todo el estrés de la situación. Probablemente en unos días yo ya me incorporé a trabajar, porque cuanto antes recuperemos la vida normal, pues antes normalizaremos toda la situación. Pues Inés Madrazo Delgado, lo primero, evidentemente celebramos que estés en casa, que estés sana y salva, que no te hayas llevado la peor parte dentro de una experiencia verdaderamente terrible que has tenido que sufrir en la Global Summit Flotilla, que sigue en la intención de llegar a Gaza, aunque estén ahí un poco agazapados esperando a ver cómo pueden continuar su travesía. Puedes contar con nosotros para todo lo que quieras y muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Un abrazo. Un abrazo.